¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ya sabe que a partir de este momento usted puede llegar aquí a nuestro estudio de Canal 11 para que participe de la conversación que voy a sostener con nuestra invitada de hoy. Se trata de una mujer estudiosa, una mujer dedicada a la historia, una mujer a la cual debemos mucho. Me refiero a doña Pilar Gonzalo Aispuro. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es Premio de Ciencias y Artes año 2007, es profesora e investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y, por supuesto, tengo que decir que es una de las personas más respetadas y sólidas en cuanto a su formación de historiadora. Es una mujer que además ha formado parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y a eso ha dedicado su vida justamente a investigar y a enriquecer nuestra vida, nuestra visión del pasado, del presente y del futuro. A la maestra Gonzalo le interesan muchos temas. Por ejemplo, la familia, la educación, las mujeres, los sentimientos y, por supuesto, la vida cotidiana. Sí, la vida cotidiana que llevamos todos los días y que precisamente por eso nunca le prestamos atención. Pues, al fin que es lunes, martes, miércoles, todo es igual. Pues no es cierto. La vida cotidiana es importantísima. ¿Sabe por qué? Porque por ahí transitan la política, la economía, la historia, la filosofía, la ética, el arte, la artesanía. Absolutamente todo está ahí. Debo decirle que nuestra invitada es autora de 9 libros. Pero de 20 más que ha hecho en colaboración con sus colegas y ha organizado y ha coordinado esos programas. Uno de los más interesantes tiene que ver justamente con Historia de la vida cotidiana en México. Es uno de los libros más interesantes, más divertidos que he conocido, porque pudimos asomarnos a través de cada uno de estos tomos como por una especie de ventana para ver cómo fuimos y para entender cómo somos. Pilar, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, te lo agradezco a ti. La primera vez que nos vimos, tú me invitaste. Ahora me invité yo. Y me encanta, esta es tu casa. Es que tenía mucha gana de hablar contigo, Cristina, porque coincidimos en muchas cosas. ¿Te das cuenta de que has estado hablando de lo que hago de vida cotidiana? Sí. Es lo que tú haces. Ahora, eso me interesa mucho. Ahí nos vamos a encontrar. Alguien puede preguntarte, maestra, ¿por qué es importante escribir una historia de la vida cotidiana? Mira, es un aspecto de la historia que se había venido dejando un poco de lado. No que no se haya tratado nunca. Siempre ha habido grandes historiadores a los que les han interesado los sentimientos, los objetos materiales, las relaciones personales, pero no se consideraba una parte seria de la historia. Y sin embargo, la mayor parte de nuestra vida la dedicamos a eso, a lo cotidiano. Lo profesional, lo académico, lo político, nos ocupa una parte, pero todo lo demás es nuestra cotidianidad. Y cuando tú entrevistas a alguien, a un astrofísico, resulta que nos interesa mucho lo que nos está diciendo del planeta Venus y el dióxido de carbono, pero al día siguiente ves a un tamalero o a un alfarero y entonces sentimos que eso es nuestro entorno. Tú los buscas a tu alrededor, yo los busco en los papeles. En los papeles donde está escrita la historia, la memoria. Aquí vamos a hablar de muchísimas cosas. Mire, por ejemplo, ¿cuánto le debe, por ejemplo, la literatura a estudios como este? Pues muchísimo, ya le digo, de eso vamos a hablar dentro de un momento. Nunca se había hecho una historia de la vida cotidiana, concretamente, ¿por qué? Mira, la historia de la vida cotidiana abarca prácticamente todos los aspectos. Sin embargo, como no somos capaces de hacerlo todo, en primer lugar, no trabajo yo sola. No, es un equipo de 20 Yo tengo un equipo, un grupo, no me gusta decir equipo, son compañeros, son colegas, claro. Todos entusiastas. Trabajamos en este seminario desde hace 30 años. Increíble.
no somos los mismos. Me quedan 2 o 3 compañeras desde la primera época, sí. Pero entre tanto los que fueron estudiantes ahora son compañeros. Y entonces cada uno tiene un interés especial por la higiene, por la literatura, por los espacios por las mujeres, públicos por los y privados, niños, ¿sí? Y entre todos armamos este mundo que es lo que nos satisface. Ahora, la vida cotidiana tiene héroes sin medallas. No arroja grandes cantidades de dinero, más bien las consume y demás. ¿Es por eso que no se le había dado importancia? Mira, en este momento creo que ya no se discute la importancia. Hubo una época en que nos tenían un poquito marginados, como que era una historia de poca importancia. Hoy en día no. Lo que hoy nos preocupa y en lo que estamos trabajando, porque no sirve solo preocuparse, hay que empezar a hacer algo, es el hecho de que no llegue al gran público lo que precisamente la gente quiere saber. Porque nos dicen, sí, nosotros hacemos la historia. Sí, pero ¿cómo la hacemos? Entonces, el investigador tarda 6 o 8 años en escribir un libro. Luego, los compañeros llegan a leerlo, discutirlo, analizarlo. ¿Cuándo llega al estudiante? Cuando cambia el programa de estudios, cada 10, 12, 15 años. Para cuando se imprime el nuevo libro y se llega, ya salieron. Ya es viejo. Y tenemos computadoras, televisión, teléfonos, tarjetas, para comunicarnos ya. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos reunimos en grupo. Estas son las tertulias de historiadores del Colegio de México. Y platicamos del tema que estamos trabajando, delante de las cámaras. Y estas tertulias las puede ver cualquiera en la página del Colegio de México. Tertulias de historiadores. El año pasado tuvimos un gran éxito, eran miles los que nos veían, y estuvimos hablando de qué es la vida cotidiana, de los conflictos de la vida cotidiana, porque en todos los ambientes, desde la política hasta la familia, hay conflictos. Puedo interrumpirte, Pilar, también es un área de poder. Hay un juego de poderes que es muy importante. Efectivamente. Ese es uno de los temas que tenemos previsto para otra actividad que tenga programada, porque las tertulias tuvieron su temporada el año pasado, salieron 5, y ahora está ya la segunda temporada. La que está en este momento, que cualquiera puede ver, es sobre el tema de migraciones. Es eterno. Un tema además, de actualidad, sí. Especialistas, una demógrafa, un historiador, un antropólogo, nos reunimos. Tratas el asunto de la violencia hacia las mujeres. Exacto. Y hablando de poder, tú comentabas en uno de los capítulos que en otro tiempo la diferencia de edades entre un hombre y una mujer que se casaban le daba al hombre total autoridad. Y la mujer, cuando era maltratada, pedía perdón, se disculpaba y decía, es que solamente soy una pobre y miserable mujer. Esa frase te da un panorama de la vida de las mujeres en el siglo XIX y o sin XVIII. embargo, nosotros hemos rescatado a muchas mujeres que no se callaron, que no se resignaron, que no se aguantaron. Bueno, al caso máximo, a que mataron al marido, a la que en la plaza pública del pueblo sacó a su marido junto con la suegra, o sea, la madre de ella, le bajaron los calzones. O sea, hay de todo. Tenemos mujeres, pero muy violentas, muchas, la mayoría, calladitas, tranquilas, hacían lo que querían. Yo creo que hay un espíritu conspirativo entre las mujeres. Yo le decía a un amigo, cuando veas que a la cocina de tu casa se meten 4 o 5 mujeres, no entres, porque estamos conspirando. Efectivamente. También hemos visto en ocasiones los espacios de las mujeres. El lavadero, la cocina, era un espacio de mujeres, en el cual hacían cualquier cosa, hablaban, y los hombres ahí no tenían nada que hacer. La cocina. En las cocinas hoy tenemos que ir rápidamente a calentar el congelado. Antes era una larga estancia donde venían las vecinas, las amigas, colaboraban. La cocina era otro espacio. La costura. Ya las señoras encopetadas bordaban o hacían encajes. Y leían, porque las señoras, en cuanto aprendían a leer en las ciudades
Son dos mundos distintos, Sí, el campo y sí. la ciudad. Eso es importante, luego Exacto, lo vemos. pero en las ciudades, las señoras y la gente media también podían ir a la escuela de amiga. Sí, ahora, Pilar, una cosa. ¿A las mujeres se les permitía leer lo que querían o había una censura? Porque decían, es que esta mujer se ha vuelto mala, entre comillas, porque lee muchas novelas. Sí. Bueno, creo que lo que hoy nos parece tan esencial, en aquel momento no lo imaginaban. Uno de mis últimos libros se refiere a la imposible igualdad, porque las mujeres no podían, ni ellas ni ellos, por supuesto, pensar en hacer lo mismo que los hombres. Bueno, era imposible. No lo imaginaban. Para nada. Era algo que no se pensaba. Entonces, ellas se conformaban con su lugar, pero sabían explotarlo, sabían negociar esa posición que tenían. Además tenían el arma de la maternidad. Ah, claro, ellas eran las que cuidaban a los hijos. Y los educaban. Y los educaban hasta cierto punto, porque las señoras, en cuanto podían, o incluso las de escasos medios, mandaban a los niños a la escuela de amiga a los 3 años. Los mandaban Como ahora. muy pronto, muy chiquitos. Y ahí la maestra de amiga a veces sabía leer, no siempre, y a otras más sabían escribir. Pero lo que sin duda enseñaban era el catecismo y la disciplina y algunos juegos y algunos, generalmente fábulas, mitos, que se perpetuaban y la gente aprendía cosas que hoy en día hemos tenido más o menos ahí en nuestra cultura popular, como el hacer ciertas labores, el expresarse de determinada manera, y lo hemos venido conservando. Y en muchos aspectos de la piedad, la religiosidad, la piedad que se atribuye siempre a las mujeres. Muy importante. En las casas de la ciudad, según leí, había los altares o una pequeña capilla. ¿Esos espacios eran únicamente para mujeres o también tenían acceso a ella los hombres? También de los hombres. O sea, las capillas, en las zonas rurales estaba el Santo Cali. Era una zona donde estaban las estampas, grabados, y en las casas comunes, en las casas en el campo o en la ciudad, eso sí era parejo, había una gran cantidad de grabados. En las más sencillas eran estampas, en las más encopetadas eran lienzos. ¿Sabes qué? Tengo un corte, ¿no te importa? Vamos al corte y regresamos volando. ¿Cómo no? Los esperamos, ya están llegando, claro que sí, a través de las líneas telefónicas. Bueno, una buena aclaración que le conviene mucho, mucho escuchar. Este libro, La vida cotidiana en México, está formado por 5 tomos. Pero la ventaja enorme, bueno, a mí me lo parece, es que uno puede comprar de uno por uno, no tiene que comprarlos todos. Es una edición del Colegio de México y del Fondo de Cultura Económica. La edición es magnífica realmente. Pilar, vámonos despacito porque creo que todo lo que tú nos puedas decir es importante. Dice, a mí me interesa hablar mucho de la educación. ¿Cómo ha evolucionado la educación entre nosotros? ¿Cómo ha evolucionado el qué? La educación. La educación. Eso es muy, muy importante, porque aquí estamos encontrando 2 conceptos diferentes, educación e instrucción. Cuando hoy hablamos de educación, inmediatamente estamos pensando en un colegio, una escuela, un instituto, una universidad. Eso no era lo que se consideraba educación. ¿Se consideraba educación la urbanidad? Exacto, la urbanidad. Eso era. Libros de urbanidad donde decían cosas muy pintorescas. Preciosas. Hay uno del siglo XVI que se usó mucho. Se usó en los hospitales Pueblo de Don Vasco de Quiroga, en que se dan recomendaciones. Es un libro dedicado a muchachos, varones. Y les da, entre otras indicaciones, cuando hables con alguien, no debes mirar hacia los lados, debes mirarlo, pero no de frente a la cara, es falta de respeto, ni a los pies, que parece que ocultas algo, al pecho, si es un caballero.
Y otra recomendación era no ir a la cama sin prendas, alguna prenda de vestir, porque puede ocurrir algo, una emergencia, un accidente. Tienes que salir corriendo, entonces no está bien que la gente te vea desnudo en la calle. Efectivamente. O no meter la corbata en la sopa, que también eso era muy importante, ¿no? Así que la educación consistía en los buenos modales, la cortesía, y no haría daño que hubiera un poquito de eso. Sería fantástico. Porque facilitaba el trato, facilitaba la relación. Todavía, bueno, por lo menos hace 50 años, yo recuerdo que era relativamente frecuente entre gente del campo, gente sencilla, que empleasen unas expresiones de cortesía muy humanas, muy sencillas, no amaneradas, como el llamar niñas a las mujeres de cualquier edad, con un tono de cariño. Y todavía, en algunos de los que nos ayudan cotidianamente, hay ese tono de afecto. El señor que me guarda el coche y al que yo le pregunto por su salud y me llama por mi nombre. Son detalles de cortesía. Pero hay otra cosa muy bonita. Cuando somos casadas, pero ya no estamos casadas, ya somos como tú y yo. Exactamente, nuestro marido no está, nos dicen ceñito. Ceñito. Para ni eres señorita ni eres señora, Exacto. eres ceñito. Y eso modifica la relación, que ya no es de subordinación, no, para nada. No es el que me hace un servicio, no, es mi amigo que me ayuda porque yo necesito de él como él necesita que yo le ayude también. Eso es lo que le da alma y eso es lo que recuperamos en la vida cotidiana. Ahora, la mujer que tenía educación era un ser revolucionario, subversivo, una persona que no podía ser tan fácilmente controlada. ¿No podría? No podía ser fácilmente controlada. Ah, no, por supuesto que no. El control se supone que era una sociedad totalmente rígida y severa, pero no era así. Había una movilidad social bastante fuerte, porque nosotros creemos que la movilidad es moderna, es democrática, pero incluso en las grandes democracias no es muy fácil ascender. Incluso en las estructuras más severas y más rígidas es posible ascender. Hay una diferencia. Y entonces, en aquella época, había gente, por ejemplo, mulatos en la universidad. No era fácil, no era para todos, pero entraban. Durante los primeros 100 años entraron todos, los que quisieron, los que pudieron. Las mujeres ascendían a través del matrimonio exclusivamente. Exacto, las mujeres influían a través de otra cosa. Ellas jamás en el estudio. Por supuesto sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz fue una excepción. En los conventos había muchas mujeres que escribían, había contadoras, había músicas. Todo esto era reducido al mundo del convento. Lo más parecido a la vida académica que tenía una mujer era un convento. Y eso podía resultar muy severo. Y a propósito de conventos, tengo aquí una de mis sorpresas que tenía para ti. ¡Ay, qué maravilla! A ver. Son unos libritos que van a salir. Este todavía no está listo, porque no tenemos el ISBN. Es el que cuenta la historia de una monja que tuvo un hijo con un fraile agustino. Fue un escándalo terrible, que cubrieron lo que pudieron, y un castigo brutal. Por eso en la portada tienes a la monja enrejada. Se llama Un caso criminal de oficio de la justicia eclesiástica. El autor es Antonio Rubial García, que ya ha colaborado contigo en otras ocasiones. Claro que lo conoces, exactamente, ya ha trabajado ahí. Bueno, pues esto pertenece a esta colección que estamos sacando, en la cual, digamos que de los recortes que nos quedan de una investigación, hay un dato, hay una anécdota, un personaje que es muy llamativo, que amerita un estudio más largo que un capítulo, un artículo, pero no un libro de 2000 páginas. Entonces, estos libritos van dirigidos a estudiantes aficionados a la historia, licenciados, y tienen un apartado de la búsqueda de las fuentes. ¿Dónde me encontré el documento? ¿Lo busqué o el documento se me vino sin que yo lo buscara? Sí. Luego viene el contexto. A ver, ¿esto dónde sucedió? ¿En qué ambiente? ¿En qué medio sucedió? La tercera parte, contamos el documento. Esa es la historia. Y al final decimos, ¿qué aporta esto a que nos conozcamos mejor? A que nos sintamos
parte de esta unidad, parte de este mundo que hemos creado, que es nuestra historia de México y somos nosotros. Otro de los que van a salir, y van a salir todos juntos. ¿Y cuándo salen? Es este. Antonio Vanegas Arroyo, qué maravilla, un hombre, una imprenta y una época. México, 1880, 1901, además están manejables. Me encanta el papel porque no brilla. Sí. No te deslumbra, puedes leerlo bajo cualquier luz. Es muy y te lo metes en la bolsa muy y te cómodo, vas. Sí. muy económico. Los 3 que van a salir, ya te paso de una vez el tercero. Sí. Estos son los que van a salir, todavía no están a la venta. Un divorcio secreto en la Revolución Mexicana. Todo por una jarocha. Oye, esto suena muy bien. Y es Ana Lidia García Peña quien lo ha hecho. Oye, suena fantástico. Eso está pensado para que el estudiante que piensa que la historia es algo muy remoto, lo encuentre muy cercano. No digo fácil, fácil no es, pero sí es amable, accesible, porque se trata de que hagas preguntas. Nada más encuentras un texto, un documento, entonces intentas situarte en la posición de esas personas que eran como tú y yo. Hablando de preguntas, este libro, Vida cotidiana en México, nos responde a qué somos, quiénes somos. Exactamente. Nos ayuda a entendernos. Nos está enseñando en qué nos paramos, en dónde estamos. Pero además hay una serie de detalles aquí que son interesantísimos. Por ejemplo, cómo se usaba el espacio público y cómo se usaba el espacio privado. Ya hablamos un poco de cómo estaba dividido. De un lado las mujeres, en cierta forma, y de otro los hombres. Hablando de mujeres, parece que había 3 destinos: soltera, casada, monja o señorita. Señorita solterona. Sí. Que eso quería decir otra cosa que ahora. Esa imagen que tú me estás dando es la más conocida, corresponde plenamente al siglo XIX. No tanto al XVI, XVII y hasta el XVIII. Había mucha más flexibilidad, mucha más apertura, mucha más posibilidad de que las mujeres hicieran cosas. En el siglo XVI, en el XVII, que ya a finales del XVIII y el XIX, donde empieza a restringirse el espacio femenino. Sí, pero en el siglo XVIII, tú lo explicas, el matrimonio ya se hace por razones de amor, no de conveniencia. Es la primera vez que alguien dice, yo me quiero casar con fulano. Es que el concepto del amor está cambiando en ese momento. Antes el amor era el amor a Dios, y el amor cortés, el amor galante y el amor adúltero. Pero que había bastante, por lo que vi. La idea de amor en el matrimonio, ese es el matrimonio burgués, es el amor burgués, eso es del XVIII al XIX. Y entonces cambia la situación, porque en el siglo XVII, en la Ciudad de México, vuelvo a insistir que no es lo mismo una ciudad que una ciudad eso es importante, el campo, sí. En el siglo XVII, según las parroquias, era diferente. Pero en la parroquia del Sagrario, la grandota, el centro de la ciudad, el 30 y algo, no sé en este momento la cifra exacta, en mis libros está, el 34%, por decir algo, de los niños bautizados eran españoles ilegítimos. Estoy hablando de españoles, hijos de españolas. Si se trataba de hijos de mulato o de morisco, de mestizo, entonces en vez del 32 sería el 34, el 35%. Hasta el 50% los hijos de los esclavos. Los indios eran los que tenían menos, 17 o 18% de ilegítimos. Entonces te das cuenta de que la idea de casarse y tener hijos legítimos no era una necesidad ni siquiera para las españolas. Pero además tú explicas otra cosa. Si una mujer se iba con un hombre y se embarazaba, la perdonaban porque ella decía, bueno, él me dijo que me fuera con él porque nos íbamos a casar. O sea, el membrete de matrimonio lo purifica todo, aunque te cases con 8 meses de embarazo. Había de todo, tenían todas las posibilidades. Las señoras más encumbradas, esas tenían que guardar las formas. Guardar las formas, que no quiere decir que tuvieran una castidad absoluta. Hay una anécdota muy interesante que cuenta un jesuita de una señorita de buena familia que cayó enferma y preocupaba mucho a su familia. Les preocupaba porque la enfermedad duró 9 meses.
Y ya llegó un momento en que estaban asustadísimos, entonces llamaron al sacerdote, llamaron a un jesuita. Llegó el jesuita y efectivamente la señorita estaba gritando de dolor. Él pidió que llegase una muchacha a ayudar, que se fuera el resto de la familia, que se encomendase a la Virgen de los Dolores, claro, a quien si no. Y cuando nació la criatura, el jesuita la envolvió en su capa, salió de la casa y se la entregó a una india que estaba en la puerta. Y la señorita se casó con el pretendiente que su familia le había asignado y todos quedaron contentos. Así veían las cosas. Es de un convencionalismo. Además, todo era por encima un poco, ¿no? Cubrir las formas. Era lo más importante. Pero hablábamos de la diferencia entre la vida en el campo y la ciudad. En el campo era totalmente distinto. Es distinto el espacio. Es distinta la relación que tienes con la divinidad o con la religión. Es distinta la función de las mujeres, la función... ¡Ay! Más mujeres y más cortes. Ahorita regresamos, Pilar, del corte. Estamos recibiendo mensajes, pero yo quiero enviar uno para Rodrigo Flores, para su abuelo, y darles las gracias por la receta, que desde luego la voy a, esta noche empiezo a prepararla y a tomarme a ver qué efectos tiene, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Leti Rojo dice, quiero felicitar a Cristina y a Pilar, que están sensacionales. ¿Qué te parece? Profesora Graciela Arroyo, muchas felicidades a Canal 11 por esta excelente conversación con dos damas extraordinarias. Cristina hoy se ve muy guapa con un vestido que va muy bien con su personalidad. Muchísimas gracias. Alberto Reséndiz le mando un saludo y un abrazo a la señora Pacheco. Felicidades por su programa y a la historiadora también porque hace una gran labor. De verdad, formar ese equipo de compañeros, de colegas, haber trabajado tanto en la investigación, haber llevado todas estas cosas al papel, es algo muy valioso. Ahora, yo hice una pequeña lista de las cosas, pequeñísima, que usted puede encontrar aquí. ¿Quiere saber cómo era Teotihuacán en el año 600 después de Cristo? Pues aquí va a encontrar un texto. ¿Quiere saber, por ejemplo, cómo era la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico? También es un capítulo que se está tratando, es uno de los temas, ¿sí? Que es uno de los temas más actuales. ¿Qué pasa con esa violencia, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ven las mujeres? ¿Cómo se ve la violencia hacia las mujeres? Eso es importante porque la violencia ha existido siempre, pero hace 300 años se aceptaba como natural y además solo se consideraba violencia la violencia física, que era continua en el matrimonio. Cuando una mujer llega a un grado en que se queja de la violencia que ejerce su marido, también los padres, pero frecuentemente el marido... Y los hermanos nunca mayores, dice, Pilar. Es que me golpeó, sino que me golpeó mucho. Si le golpeó poquito, está bien, nadie le va a hacer caso. Pero además de la violencia psicológica, de esa no habla nadie. De la violencia que se está ejerciendo cotidianamente. Y sin embargo, durante los siglos XVI a XVIII, cuando una mujer sufría una pequeña violencia continua, frecuente, podía acudir a la iglesia, presentar una queja y le permitían separarse de su marido, divorciarse no, pero separarse de su marido y lo castigaban a él, porque la iglesia y la ley civil, el Estado, estaban de acuerdo y podían encerrar al marido no solo por una violencia fuerte que le rompió un brazo, sino por una violencia continua que no llegaba a causarle una lesión, pero que le estaba afectando. Sin embargo, en el siglo XIX, con la legislación liberal, eso desaparece. Ya no pueden las mujeres quejarse si no es que de verdad tienen una lesión grave. Lo que ha sido violencia continua, pero que no ha llegado a romperles un hueso o a crearles o a matarlas o a herirlas, no tienen derecho a nada, porque eso los maridos pueden hacer lo que quieran. Es más,
Si ella se niega a calentarle las tortillas, o no le tiene la cena preparada cuando él llega borracho de la pulquería, entonces, en el siglo XVII, la mujer tiene derecho a quejarse y discutirlo delante de las autoridades locales, si es en un pueblo, o del alcalde de barrio. En el siglo XIX no. En el siglo XIX el marido puede llamar al alguacil y decirle: mi mujer se está comportando mal, tiene que llevarla, y durante unos días la pueden tener encerrada en un obraje trabajando hasta que el marido decida si quiere presentar una demanda o ella decida que quiere regresar con su marido, a que la siga golpeando. Entonces, no creas que la situación ha ido cada vez un poquito mejor. No, a veces mejor y a veces peor. Estábamos hablando de la condición de las mujeres en el campo y en las ciudades, Pilar. Sí, es diferente. Sin embargo, en el campo lo que siempre ha privado ha sido los usos y costumbres. Hay casos, y no solo uno, en que después de que el marido mató a la mujer por sospechas de adulterio o porque no le calentó las tortillas, así de fácil, lo encierran, lo condenan, nunca condena a muerte, eso desde luego no, pero lo condenan a estar encerrado años y enseguida la familia de la mujer acude a pedir que lo perdonen porque los hijos están desamparados y necesitan que él trabaje para ellos. Entonces se pide, porque la familia ofendida, los padres, los hermanos y los hijos de esa mujer asesinada, piden que liberen al marido, que liberen al culpable, porque la familia depende de él. La condición de los niños, completamente sometidos, no hay opinión. Los hijos han estado más abandonados que las mujeres, peor todavía, porque las mujeres sí tenían defensa en la iglesia, como te he dicho, sí las defendían. Los niños, como el que enredaron en la cobija y los sacaron a la calle, no tenían una entidad, no se les daba mayor importancia, salvo cuando eran familias que querían perpetuar el linaje, que querían que vivieran los hijos. La mortalidad infantil era elevadísima, elevadísima. Yo trabajo mucho en notarías, en el archivo de notarías, y cuando leo los testamentos, yo tuve 7 hijos y viven 2. Sí. Tuve 5 y vive 1. O muchos, no vive ninguno, no ha sobrevivido ninguno, no sé cuántos tuvieron. Alguien comentaba que se tienen muchos hijos, por ejemplo, en el campo, porque son tantos los que se mueren que hay que tener 1, 2 o 3 para que ayuden el trabajo. ¿Es así? De por sí no es como antes se creía, que tenían todos los hijos, que podían ser 20 o 30, no. Eran pocos los que nacían, no eran tantos, por distintas circunstancias de salud sobre todo. Y de higiene. Si la mujer no se cuidaba después del parto, si tenía una infección, no eran tan numerosos. Es muy raro encontrar que hayan nacido más de 4 o 5, se encuentran algunos, pero luego de esos 4, 5, 6 sobrevivían 2 o 3. Eran afortunadas las familias, no solamente de clase pudiente, también familias más modestas en que los hijos podían sobrevivir y conservar la familia. En esta historia de la vida cotidiana hay un capítulo dedicado a los niños muertos. Hay un arte dedicado inclusive a los niños muertos. ¿El capítulo sobre? Los niños muertos. Los niños muertos, sí. Ese se refiere, es una época que ya no es la que yo trabajo más, a una costumbre pues que hoy nos parece un poco macabra, pero que entonces se consideraba una forma de respeto, veneración y cariño, de fotografiar o pintar. Por eso te digo que no es de mi época, yo trabajo época colonial, pero sí también sé de eso, en que se conservaba un recuerdo, generalmente era el dibujo como un exvoto, un cuadrito de los niños muertos, que hoy nos resulta muy impresionante, sí, porque no se trata del recuerdo del niño alegre, del niño contento, no, se trata del niño cadáver. Y así lo conservaba la familia. Y conservaba algo más, si se moría un niño que se llamara Manuel, por ejemplo, y nacía otro, le ponían Manuel otra vez, como para reponerlo, por lo menos en mi pueblo era usual. En realidad, nadie pensaba, quiero más, quiero menos. Era lo natural que las mujeres tuvieran hijos. Y además, incluso cuando de verdad no los querían,
hay casos, no muchísimos, pero hay casos, en que ellas ocultaban el embarazo hasta el último momento y al final se deshacían de la criatura. Pero no era una opción como hoy es una opción desde que las mujeres han sido capaces de controlar lo que quieren hacer con su cuerpo, el tener o no tener hijos. No, eran los que llegaban. Si se morían o no se morían, seguían viniendo más hijos. Y además, en las familias modestas que lactaban directamente la madre al hijo, los embarazos no eran tan frecuentes. Las señoras que daban a una niñera, a una nana, a una chichigua que criase a sus hijos, esas se embarazaban con más frecuencia. Sí. Y sí, es más frecuente, no sé hasta qué punto, eso no está estudiado ni por mí ni por otras personas, el desnivel entre los hijos nacidos de una familia pudiente y de una familia modesta. Sin embargo, los sobrevivientes eran menos en las familias que vivían en condiciones insalubres que los que vivían en mejores condiciones. Ahora, un asunto del que se trata aquí en varias ocasiones es la desigualdad, la injusticia. Eso creo que ha existido siempre. Eso, en todas partes, en todo momento hubo desigualdad, lo cual hay que señalar que no tiene nada que ver con lo que se ha hablado de sociedad de castas. Eso nada, absolutamente no. Nunca hubo en México una sociedad de castas, un sistema de castas, no. Pero desigualdad, había desigualdad entre hombres y mujeres, de cualquier nivel, entre españoles, indios y mestizos o mulatos. Había desigualdad entre los ricos y los pobres, esa siempre. Básicamente, al cabo de los años, todo venía a confirmar que los ricos eran los blancos, los españoles. En el siglo XVII y XVIII no se usa nunca la palabra blanco en la Nueva España, se usa español. Hay otros lugares donde sí se utilizaba blanco. Aquí, en la Nueva España, antes del siglo XIX, son los españoles. Y en español, cualquier persona decente, hay un arzobispo en el siglo XVIII, José Antonio Bizarrón y Guiarreta, que al firmar un documento que está dando un donativo, está dando una dote para una joven que sea de familia decente, de las que se llaman españoles. ¿Me entiendes? Una familia decente, es decir, un profesional serio, un hombre exitoso, una familia legítima. Esos son españoles. El color no tenía importancia, porque se confundían continuamente. Hay un caso de dos muchachos, caciques indios de Michoacán, que llegan a la Ciudad de México a reclamar en la audiencia unos derechos y alguien los confunde con mulatos esclavos. Y tardan un tiempo en que vengan a reclamar y a decir, no son mulatos, no son esclavos, son caciques. Se confundían. No había una separación para nada. Pero de verdad es que cada capítulo es fascinante. Por ejemplo, la celebración, la idea de la celebración, cómo va cambiando con el tiempo. Bueno, modernamente ha cambiado todo. Sí. Entonces, lo que pasa es que ahora tenemos la tendencia a marcar unos esquemas que no corresponden a lo que sucedía antes, donde todo era más flexible y más permeable. Por ejemplo, la celebración del Día de Muertos. La celebración del Día de Muertos. Tiene sus flores, tiene su pan, tiene su ceremonia, tiene su altar. Eso es en noviembre. Pero ahora, un corte justo cuando llegamos a noviembre. Bueno, falta mucho para noviembre. Ahorita regresamos. Sí, efectivamente, el Día de Muertos es una tradición. La señorita Marta Alicia Cárdenas pregunta, dice que le interesan mucho los libros, Pilar, y que quiere saber de qué editorial son. Pues mire, son estos, tienen el sello del Fondo de Cultura Económica muy visible. Y ya le dije, puede comprarlos de uno por uno, no tiene que comprarlos todos juntos, porque si no serían un poco caros. Y de estos también, estos van a salir
Estos ya van a estarán salir dentro de un mes. Ah, maravilloso. Para la Navidad un buen regalo, ¿no? Concepción dice, estoy viendo el programa y estoy muy entretenida. Acostumbro ver el programa. Muchas gracias. Laura Celis, quiero felicitar a Pilar Gonzalvo por su exposición. Es un gran trabajo el mostrar la historia de la vida cotidiana. Me gustaría preguntarle, te pregunta, ¿consideras que la historia de la vida cotidiana es parte de la historia de las mentalidades? No exactamente, pero desde luego tiene relación. Tanto la historia de las mentalidades como la vida cotidiana somos los herederos de la nueva historia que se hizo a partir de mediados del siglo XX. Y era la historia que estaba dándole voz a la gente que no la había tenido hasta ahora. Sin embargo, la historia de las mentalidades se cerró con unas reglas muy rigurosas. A un medio y unas fuentes necesitaban fuentes seriales, tenían unas limitaciones que se impusieron, mientras que la vida cotidiana es mucho más amplia. Nosotros tomamos las fuentes de donde las encontramos. Te iba a preguntar hasta qué punto el periodismo colaboró o influyó o favoreció su trabajo. Mira, el periodismo es esencial para cualquier estudio del siglo XIX y XX. Es esencial porque está reflejando, por una parte, la realidad y por otra, lo que querrían que fuera la realidad. Porque muchas veces una mentira nos dice mucho más que una verdad. Y una fantasía, como las telenovelas, como las series, como las películas, no nos dicen cómo era la vida, nos dicen cómo querrían que hubiera sido la vida cotidiana. Pero el periodismo influye en los dos sentidos. Por una parte, influye en lo que pensamos, porque recuerda que uno de los eslogans de los periódicos era el periódico que informa y forma opinión. Exacto, claro. El periódico formaba a la gente, sí, y al mismo tiempo nosotros recibimos esa información y de ahí recomponemos, reconstruimos el mundo de esa época. En estos volúmenes es interesante también la mención a los ancianos, la mención al tiempo de vida de las personas. Hace muy poquito tiempo una mujer de 50 años estaba descartada. Hace más tiempo una mujer de 30 años era un desastre. Y un hombre de 50 ya era un anciano, estaba esperando a morir. Ha cambiado la figura, la presencia de los viejos en la sociedad y en la familia, Pilar. Y esto se ve aquí. Todo ha cambiado, y no diría yo que ha cambiado a mejor. Ha cambiado sencillamente, sí, porque las relaciones sociales, las relaciones humanas han cambiado también. Han perdido en unos terrenos y han ganado en otros. El hecho de que hoy podamos comunicarnos con tanta facilidad puede acercarnos, pero también puede alejarnos mucho. Porque es muy superficial. Exacto. Entonces, el teclear, en vez de mirarte a la cara y hablarte, es diferente. Hoy en día hay muchos estereotipos y al mismo tiempo cosas que antes guardábamos, no digo que en secreto, pero con discreción, ahora se ventilan, se airean. Además, en voz muy alta en la calle. Eso llama la atención. Las personas cuentan su intimidad a gritos, como si los demás no escucháramos. Así es. Ahora, en un mensaje de 30 palabras, ¿cómo vas a expresar un sentimiento o una reflexión? Ese es un tema que a nosotros nos importa mucho, porque cuando intentamos escribir, y hemos escrito bastante, sobre el amor, el miedo, la ansiedad, todos esos temas relacionados con los sentimientos, nos damos cuenta de que los sentimientos no han cambiado o no han cambiado mucho. La expresión de los sentimientos es la que ha cambiado. Claro, claro. Yo estoy segura de que había muchos matrimonios que eran muy bien avenidos y muy felices. Esos no dejan huella. Los que dejan huella son los que tienen pleito. Sí. Pero si en un testamento encuentro una frase como a mi querida esposa que me atendió en estos años, eso es el colmo del amor. No dice nada más que eso. Pero también los epitafios, los que leemos en las tumbas, hay algunos muy grandes. Exacto. Porque supo llorar conmigo y cosas por el estilo. Siempre lo recordaré, ¿no? Siempre lo recordaré. Y, en cambio, hay un testamento de una señora que lleva varios años viuda, 10, 15 años viuda,
y dice que está viviendo con su hermano, al cual le deja todos sus bienes, porque con él ha disfrutado enormemente su viudez. Por fin la señora se liberó y disfrutó su Sacamos viudez. conclusiones. Esa expresión me llamó la atención, lo estás diciendo todo. Además, volviendo a la figura de los viejos, tú decías, o decían en el libro, el concepto de la vejez es una cosa cultural. Sí. Por un lado, y por otro, antes tenía una función el viejo o la vieja, los ancianos, contar la vida de la familia. Ahora no importa. No, efectivamente, eso es uno de los cambios que hemos tenido y que para gente de mi generación, que es muy remota, es una pérdida. Sí. Y siento que para más gente lo es, porque también es frecuente que los jóvenes nos busquen, nos pregunten y se interesen por lo que hacíamos antes. Que les gusta saber que las cosas no eran igual. Pero también el concepto de antes es curioso. Puede ser que no les interese 1950. Para ellos eso es remotísimo. Pero no hace tanto tiempo. ¿Qué era antes? Sí. ¿Dónde empieza antes? ¿Ayer? Mira, si vemos la cantidad de películas, novelas y series de televisión que dicen basado en hechos reales, te darás cuenta que a la gente le interesa saber cómo pasaban las cosas. Claro. No es que no les importe, pero es que ahora no hay nada que puedas ver o leer que no te diga que está basado en hechos reales. Hace un momento hablábamos de lo que le debe la historia al periodismo. Ahora digamos cuánto le debe el arte, la literatura, el cine, la pintura a la historia. Creo que en realidad son inseparables. Me acuerdo de que cuando estaban poniendo los créditos me pusieron como escritora, siendo historiadora, porque efectivamente si los historiadores no somos capaces de hablar en un lenguaje sencillo, como el que acostumbramos, sí, como el que se disfruta, nos estamos distanciando. En realidad somos los mismos. Escribimos historias y nosotros nos preocupamos de que esas historias tengan un cierto nivel de credibilidad o de certeza. La realidad no la vamos a conocer nunca. En cambio, el novelista puede echar a volar su imaginación. En realidad, imaginación tenemos que tenerla nosotros también. Los historiadores también. El novelista también tiene fantasía. El novelista puede crear. Nosotros tenemos que unir los retazos que tenemos, convertirlos en una historia. Y ahí necesitamos imaginar la relación. Si tengo dos compañeros españoles que en un momento compran una esclava y 2 años después llegan al mismo escribano, afortunadamente, y uno de ellos dice, yo quiero pagar mi parte y quedarme con la esclava y con la cría. Como si fuera Tenemos que leer entre líneas. Claro, ¿Por qué quiere él quedarse claro. con la que ya ahora es la madre de su hijo? Sí. Si no echamos un poquito de imaginación, los documentos no dicen nada. La historia, Clío, es como ese sapo del cuento de la princesa y el sapo, ¿verdad? Mientras la princesa no le besa, el sapo no es un príncipe. El papel no es más que un papel garabateado hasta que la historia lo ilumina y lo convierte en historia. Además, hay cosas que la historia, con mayúscula, no nos cuenta, pero que aprendemos a entender en la literatura. Hace un momento tú y yo hablábamos de cómo, para saber cómo vivían los niños londinenses del siglo XIX, hay que leer a Dickens. Dickens te dice cómo eran explotados, cómo eran maltratados, qué comían, cómo estaban. Conoces todas esas historias que de otra manera no habríamos visto. Efectivamente, y todo eso son cosas que nos están hablando mucho de por qué nuestros padres, nuestros abuelos, obraron como obraron, actuaron como actuaron, los habían educado a ellos de una determinada manera. Todo eso nos está ayudando a sentirnos un poco más firmes en este mundo que está cambiando todos los días. Este mundo cambia todos los días, se nos está acabando el tiempo, pero hay 2 cosas de las que me importa mucho hablar. Las pulquerías en la Ciudad de México, que tenían una función muy especial, y los mercados. ¿Los? Mercados. 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 Ese sí es un tema muy, muy interesante, porque los mercados mexicanos en particular han tenido sus características especiales y había reglas y había ordenanzas, y en los mercados, en primer lugar, había muchas mujeres, había muchas vendedoras en los mercados, también había hombres,
Pero las ordenanzas del ayuntamiento muchas veces hablan para las marquesoteras, el bizcocho, el marquesote. El marquesote, que es delicioso. Eran mujeres, no estaba pensando en los marquesoteros, no, las marquesoteras. O estaba hablando de las carniceras. Había una carne que se vendía en la carnicería, pero había otra carne, o la pollería, eso la vendían en el tianguis. Eran dos niveles distintos. La carne de carnero, de res, esa se vendía en la carnicería. Pero había otra que se vendía incluso cocinada, porque además en el mercado también se vendía comida cocinada. El virrey Bucareli dijo que todas las calles estaban llenas de comidas y que para entrar a Palacio olía a frituras y eso se iba a acabar. Y que con él las ventas callejeras desaparecían. Si hubiera venido ahora, ¿qué haría? Se comería unos riquísimos tacos así al pasa. carbón en la calle. ¿Qué les parece? No veo nada. ¿Qué seña me están haciendo? ¿Que ya nos tenemos que ir tan pronto? Pues estamos en el mercado. Bueno, vámonos al mercado, Pilar, y vamos a dejar a este equipo aquí, ¿de acuerdo? Fue un placer escucharte. Espero que vuelvas muy pronto. A mí me encanta hablar Y gracias contigo. por hacer esto. Es maravilloso. No olviden, pueden comprar tomo por tomo. Cada uno es encantador. ¿Qué le parece si nos encontramos aquí el viernes? Ya sabe para qué, para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches.